Gracias, Señor, por la sanidad que traes. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y ahora queremos pedirte, nos entregues tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nosotros y nos revele el contenido de ella. Pues a eso hemos venido, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo número 20. Y vamos a leer solamente un versículo. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Nos dice la palabra del Señor: no cometas adulterio. Volvemos a leerlo. No cometas adulterio. Tengan la bondad de sentarse, por favor, hermanos y hermanas. La primera vez que en la Biblia nosotros encontramos la expresión de que algo no era bueno y que por consecuencia estaba mal, lo encontramos en la boca de Dios. En el libro de Génesis vemos cómo el Señor había creado todo, incluyendo al hombre, y en esa creación perfecta, buena, donde todo era armonía y había un equilibrio en toda la creación, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Notemos que es lo primero que Dios dice, que hay algo que no está bien en su creación. Y eso que no está bien en su creación es que el hombre estuviera solo. De tal manera que Dios decide crear ayuda idónea, una mujer al hombre, para llenar ese sentimiento de soledad. Lamentablemente, hermanos, después de la caída, en Génesis capítulo número 3, lo que encontramos es un desbalance en todo lo creado, y las relaciones humanas se vieron afectadas. Eso llevó, por ejemplo, a que Lamec tuviera más de una mujer, y con eso, hermanos, se introducía el tema de la poligamia, y consecuentemente se abría el camino hacia el adulterio. Ese hombre amaba a esa ovejita, pero tenía un vecino hacendado que tenía mucho ganado y tuvo una visita. Y él no quiso sacrificar a ninguna de sus ovejas, sino que por el poder toma a la única ovejita de su vecino pobre, la mata y la ofrece a su visita. Y dice la Biblia que en el momento David se enardeció, porque él era pastor, él sabía lo que eso significaba. Y entonces David lo que hace es poner su propia sentencia. En realidad eso era lo que se debía de hacer, eso era lo justo, retribuir con 4 tantos el agravio que se había cometido. Entonces David dijo: el que actuó de esa manera tiene que pagar con 4 tantos. Y es ahí donde Natán sorprende a David y le dice: ese hombre del que yo estoy hablando eres tú, y tú mismo acabas de colocar tu sentencia sobre tu familia. La espada no se va a apartar de tu casa porque le arrebataste la única mujer que uno de tus hombres más leales amaba y cuidaba, que era Urías elitita. Y usted sabe lo que ocurrió después. La espada no se apartó de la casa de David. El primer hijo en morir
es el hijo que tuvo con Betsabé, el recién nacido, primer hijo. El segundo hijo en morir fue Amnón, que abusó de Tamar. El tercer hijo en morir fue Absalón. Y el cuarto hijo en morir fue Adonías. Con eso David estaba pagando la sentencia que él mismo había dictaminado. Ahora quiero que piense por un momento en esto. Cuando David toma a Betsabé, la mujer de uno de sus hombres más leales, David ya tenía muchas esposas, David ya tenía muchas mujeres. Entonces, ¿por qué el profeta Natán no llegó a reprender a David y decirle: oye David, el Señor está en tu contra porque tú tienes muchas mujeres? Sino que ahora que se le ocurre tomar una mujer más, que ya estaba casada y que era la mujer de Urías, uno de sus hombres más leales, porque el profeta Natán es enviado por Dios a reprender y a castigar a David. ¿Por qué? Si ya tenía muchas mujeres. Ahí es donde es importante entender el elemento cultural que se encuentra en la Escritura, para que no intentemos justificar nuestra maldad y nuestro pecado por si a usted se le ocurre alguna vez cruzar la línea. David hasta ese momento había sido fiel a esas mujeres, pero el problema de tomar una mujer casada, eso, hermanos, era una transgresión directa al tema de la propiedad del marido sobre la mujer. Porque recuerde que para el pueblo hebreo era fundamental dos cosas. Número uno, la tenencia de la tierra, porque era la promesa que Dios le había entregado a Abraham. Pero la tierra se iba sucediendo de generación en generación a través de los hijos. Entonces, ¿qué pasaba si un hombre se acostaba con una mujer casada y como resultado de esa relación sexual la mujer quedaba embarazada? Se estaba afectando el patrimonio, en este caso de Urías, el hitita. Y por eso es que David, en su perversión, sabiendo que no era solamente el agravio de haberse acostado con la mujer de uno de sus hombres más leales, él quiere hacer simular que ese hijo que Betsabé tiene no es de una relación como producto de un adulterio, sino que es el resultado de la relación matrimonial que tenía Urías con Betsabé. Pero como usted sabe, hermanos, que a Dios no le podemos jugar, como decimos los salvadoreños, jugar la mexicana. No podemos irnos adelante, con el respeto de nuestros hermanos mexicanos, pero no podemos irnos adelante. No podemos irnos, hermanos, adelante. Y por eso es que el Señor censura fuertemente a David. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo que encontramos, hermanos, es una medida todavía más fuerte por parte de Jesús. Y esa medida más fuerte es que Jesús dice que el adulterio no es solamente el que se consuma en el acto físico, sino que Jesús va más allá y dice: cualquiera que ve, oiga, que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿qué dijo Jesús? Ya adulteró con ella. Y bajo esa medida, le pregunto a los casados: ¿cuántos le somos fieles a nuestras esposas? Y quiero preguntarle a las casadas: ¿cuántas le son fieles a sus esposos? Bueno, vamos a verlo, vamos a averiguarlo. Porque para Jesús, para la revelación de Dios, el adulterio no es solamente el acto físico,
de acostarnos con una persona que no sea nuestro esposo o nuestra esposa. Y ahí, hermanos, es determinante entender por qué Dios dijo en el libro de Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté sin ayuda idónea. Y no es bueno tampoco que la mujer esté sola. ¿Por qué la soledad y la desconexión nos puede a nosotros exponer a un peligro como lo es el adulterio? Porque déjeme decirle algo: no dudo del amor que usted le tiene a su esposa o a su esposo, pero si no anticipamos el espíritu de este mandamiento y las restricciones que debemos de tener como esposos, todos sin lugar a dudas podemos fracasar en nuestro matrimonio. Así tengamos 5, 10, 15 o 20 años de casados, todos podemos fracasar si no tomamos las medidas preventivas para caer en una situación tan lamentable como lo es el adulterio. Lamentablemente, insisto, hay muchas razones por las cuales las personas adulteran. En primer lugar, quiero decirles que el adulterio no es solamente una conducta exclusiva de hombres. Lamentablemente, el adulterio es una situación que está afectando también a las mujeres. Las mujeres también están cediendo al adulterio, están traicionando sus votos matrimoniales. Pero ¿cuáles han sido los detonantes que le ha permitido a hombres y mujeres cruzar la línea y tener que lamentarse por no cumplir con sabiduría la séptima palabra que Dios nos dice: no cometas adulterio? Porque tenemos la falsa idea que lo que tenemos en nuestro hogar no es suficiente, y que a lo mejor si lográramos tener algo que en algún momento idealizamos, entonces seríamos plenos. Eso es lo típico de la persona que fracasa en el adulterio, que tiende a idealizar lo que está afuera. Y como dijo alguien, que cuando compara uno el césped de su vecino, resulta ser que le resulta más atractivo porque lo ve más verde que el suyo propio. Entonces, hermanos, Jesús dijo que el adulterio era una cuestión del corazón. ¿Cómo es que el corazón nos puede traicionar de una manera en que podemos fallarle a nuestro esposo o a nuestra esposa? Cuando nos exponemos al peligro del adulterio, ¿cuándo es que nosotros, hermanos, podemos tirar por la borda años de matrimonio, hogares estables? ¿Cuándo es que nosotros cruzamos la línea? Y acá es donde es importante volver a la escritura, volver a la palabra. Dios entregó el matrimonio para romper la soledad que puede existir en el corazón de un hombre o una mujer. En otras ocasiones usted me habrá escuchado decirle que antes que una persona estampe la firma en un acta de divorcio frente a un notario, estas personas se desconectaron o firmaron su divorcio emocional en algún momento de su relación. La desconexión emocional es el primer factor que nos conduce al adulterio. Cuando ya no me despierta un interés en lo que hace mi esposa o en lo que hace mi esposo, me estoy exponiendo al peligro del adulterio. Si usted es una persona que dice: en realidad lo que hace mi esposo no me interesa, en realidad lo que hace en el día, con quién habla, qué está haciendo, es algo que no me interesa, y nos hemos acostumbrado a eso,
Llegamos a la casa, nos saludamos y decimos: ¿qué onda? ¿Cómo estuvo? Ah, bien. Ah. Y todo es por monosílabos. Y se acuestan y no hay una plática, no hay un interés. Eso sin lugar a dudas termina exponiéndolos al peligro, porque los que nos casamos, nos hemos casado porque no podemos estar solos. Oigan lo que les estoy diciendo. Todos los que nos hemos casado es porque no podemos estar solos. Pero si yo me desconecto de mi esposo o de mi esposa y me aíslo de él o de ella, alguien más, una tercera persona, está llenando esa soledad. Y a veces eso es algo que no lo percibimos o no lo detectamos tan fácilmente. De repente nos comenzamos a sentir más cómodos con una compañera de trabajo que con nuestra esposa. De repente nos comenzamos a sentir más cómodos con un compañero de trabajo que con mi esposo. Me resulta más interesante lo que dice mi compañero o mi amigo que lo que dice mi esposo o mi esposa. Entonces vea cómo la desconexión emocional es el primer camino que nos conduce hacia el abismo del adulterio. Aquí es donde tenemos que hacernos una pregunta los que estamos casados. ¿Cómo está nuestra comunicación con nuestra esposa o nuestro esposo? Si nuestra comunicación con nuestro esposo o nuestra esposa es casi inexistente, nos estamos exponiendo al peligro de cometer un adulterio. Necesitamos conectarnos emocionalmente con nuestro esposo o nuestra esposa. Y aquí tenemos que entender un elemento de perspectiva que es fundamental en la relación matrimonial. Después de Dios, en mi vida, la persona más importante es mi esposa o mi esposo. No escucho muchos amenes, hermano. Después de Dios, la persona más importante o la que debería de ocupar ese nivel de importancia en mi vida debe de ser mi esposo o mi esposa. Incluso alguien puede decir por encima de los hijos, porque los hijos son el resultado de esa relación matrimonial. Pero usted sabe que nuestros hijos no van a estar para siempre, mis amados hermanos y hermanas. Por mucho que usted quiera a su nene de 40 años, algún día va a tener que salir de la casa y se van a quedar solos, él y ella. La pregunta es si se van a ver como desconocidos. ¿Y quién eres tú? ¿Y tú? Cuando los hijos han ido. Entonces, amados hermanos, si no queremos cometer adulterio, como dice la Escritura, tenemos que evitar la desconexión emocional. ¿Cómo cultivo yo una conexión emocional con mi esposo o mi esposa? En primer lugar, quiero comenzar con los hombres. Muchos de nosotros nos hemos conformado a que como ya tenemos a nuestra esposa a nuestro lado, ya no la descubrimos. Y no me estoy refiriendo, hermanos, en el plano sexual, me estoy refiriendo en el plano emocional. Nos resulta aburrido estar con ella, nos resulta tedioso tener pláticas con ella, nos resulta hasta absurdo escucharla. Y a veces quizás nuestras esposas nos están contando sus problemas, sus situaciones, y nosotros estamos, sí, ajá, sí, interesante, ajá. Y ni siquiera la vemos. Entonces, si queremos evitar la desconexión emocional, no pierda el interés en su esposa. Yo esperaba un amén, hermano. Pero ustedes,
no pierda el interés en su esposa. Amén, dicen las hermanas. Yo a los hermanos les estoy diciendo: no pierda un interés en su esposa, porque si pierde el interés en su esposa, se va a comenzar a interesar por otra. Va a comenzar a ver a otro lado. Estimadas esposas, así como su necesidad primaria en la relación es el amor, como lo decía el pastor general la semana pasada, la necesidad primaria del marido es el respeto. Y hay mujeres, hermanos, que están exponiendo a sus esposas porque son irrespetuosas. Y el irrespeto se puede mencionar en diferentes partes. Cuando yo hago una comparación, como por ejemplo, si bien me decía mi mamá que me casara con el Toño, pero como me casé con vos, no tengo lo que quiero. Y ese tipo de comentarios son como mordidas que dañan la relación. Entonces, descubrir cuál es la necesidad de la otra persona. Mi esposa necesita ser amada. Por eso es que la Biblia dice: maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres así como me enseñaron en mi casa a amar. No, no dice eso. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Le pregunto, ¿y usted se entrega como marido hacia su esposa? Porque si usted se enferma, su esposa tiene que estar ahí para atenderlo. Pero ¿y cuando ella se enferma? ¿Pero y cuando ella tiene necesidad de usted? Y la Biblia también dice a las esposas: esposas, estad sujetas. ¿A quién dice? A los consejos de mamá. Estad sujetas a vuestros maridos, así como la iglesia lo está. ¿A quién? A Cristo. Y yo le pregunto, estimada hermana, ¿usted es respetuosa de su esposo? No, eso que lo diga su esposo, hermana. ¿Usted es respetuosa? No. ¿Usted es respetuosa, amada hermana, de su esposo? Y aquí viene la clave de este pasaje. Cuando dice: no cometas adulterio, porque tu falta de respeto puede exponer a tu esposo a una zona de peligro. ¿Qué pasa cuando la esposa toda la vida le reprocha a su esposo y nunca hay un reconocimiento de afirmación, de decirle: amor, gordo, negro, como sea que le diga, te agradezco por lo que haces, me siento orgullosa de ti? Si usted no lo hace, usted está exponiendo a su esposo. Están acá, hermanos. Yo los oigo muy callados a ustedes. Segundo elemento: si no queremos cometer adulterio, no se desconecte sexualmente de su esposo y de su esposa. Dios ha dado la sexualidad para que se disfrute en el marco del matrimonio. Y por eso es que, si me acompaña por favor a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 7, usted va a entender de lo que estoy hablando. La intimidad sexual no es un invento de Satanás. Dios dio el don sexual para ser disfrutado en el marco del matrimonio. ¿Están acá, mis amados hermanos? Primera de Corintios capítulo 7. Oiga, voy a leer de la Nueva Versión Internacional porque es más clara. ¿Creen que es palabra de Dios, hermanos? Bueno, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito.
es mejor no tener relaciones sexuales. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre, ¿cuántos hombres casados hay acá? Dígalo con ganas, hermano. Cada hombre debe tener, ¿qué dice? Su propia esposa. Una. Hermano, es que yo contemplo la creación. Una. Y cada mujer su propio esposo. ¿Cuántos? Uno. Pero mire lo que dice inmediatamente Pablo en el versículo 3. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa. ¿Y cómo se cumple el deber conyugal? Porque no es simplemente unir cuerpos, es unir el alma, es unir las emociones. Si como esposo queremos cumplir el deber conyugal, no podemos reducir la intimidad solamente al plano físico, lo cual es importante y es de lo que estamos hablando esta noche. Estamos hablando de la necesidad de cumplir el deber conyugal. Por eso es que nosotros como esposos debemos de ser siervos con ellas en el plano de la intimidad. Y eso implica, hermanos, un arte. Pero ¿qué sucede cuando se desconectan? Ya se desconectaron emocionalmente, pero se desconectan físicamente por mucho tiempo. Cuando hay una desconexión física, sexual con el esposo o la esposa, nos estamos exponiendo a un peligro. Por eso es que dice la palabra de Dios más adelante: oiga, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. Es decir, no se pueden negar el uno al otro. Muchas veces se dice: me duele la cabeza, estoy cansada, no, hoy no. O otras veces: voy a castigar a mi esposo y no le voy a dar nada del deber conyugal. Lo voy a castigar. Pero al hacer ese tipo de cosas, lo que usted está haciendo es exponer su matrimonio a un adulterio. Ahora, obviamente hay razones de salud físicas en las que se deben de hacer concesiones, comprensiones, y como dice la Biblia, todo debe de ser por mutuo consentimiento. Pero oiga eso, debe de ser por mutuo consentimiento, porque la Biblia dice, no lo digo yo, en el versículo 4, la mujer ya no tiene, oiga, la mujer ya no tiene, ¿qué dice? Por favor, léalo conmigo. No sé si está aquí en la pantalla, porque alguien podría decir: hermano, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo la Biblia. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Su esposo. El esposo tiene, lo que dice la Biblia, el derecho sobre su esposa. Pero no solo ahí, hermano. ¿Qué dice más adelante? Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Su esposa. Su esposa. Y esto nos lleva a un elemento clave de la relación matrimonial: la prudencia que debemos de tener con el sexo opuesto. Porque cuando se cruza la línea, esa línea roja en la que nos volvemos imprudentes en el trato con personas del sexo opuesto, al punto que yo comienzo a ocultar mensajería a mi esposa, al punto que yo comienzo a restringir lo que publico en redes, al punto que él o ella no se dan cuenta de lo que ando haciendo, me estoy exponiendo
a un peligro. Yo no sé si usted se ha fijado que de repente quizás viene la esposa y dice: quiero ver qué horas son, y está el teléfono del esposo quizás ahí en la sala. Quiero ver qué horas son. Déjale, dice. Y no deja que toque el teléfono. De esos no hay acá. ¿Cuántos tendríamos la transparencia de que nuestra esposa viera todas nuestras conversaciones? Si ahorita el Señor dijera: maridos de Elim, expongan sus teléfonos a sus mujeres, ¿cuántos pasamos el examen? ¿Y esposas? ¿Cuántos maridos imprudentes no hay que le escriben a sus ex compañeras de estudio, a sus vecinas, a hermanas de la iglesia: siervita amada, ¿cómo está? ¿Me puede dar el reporte, por favor, Florcita? Y no porque se llame Flor, sino que Florcita bella del Señor. Nos estamos exponiendo a un peligro. La prudencia en el matrimonio, de ubicarnos que estamos casados y que no nos pertenecemos más a nosotros mismos, sino que nos debemos a nuestro esposo o a nuestra esposa para serle fieles al Señor en primer lugar. Por eso, perdone que se lo diga, pero se lo voy a decir como lo dice el libro de los Proverbios: el que adultera, dice el proverbio, ha perdido los sesos. El que comete adulterio, lo que dice el proverbio, es un descerebrado, porque se está exponiendo a un peligro que va a terminar destruyendo hasta los últimos años de su vida. ¿Usted cree que esas muchachas que lo siguen a usted, que le andan con coqueterías, van a estar a la hora que le vayan a cambiar los pañales a usted cuando llegue a esas edades, hermano? ¿Quién cree que va a estar ahí? Si en caso está casado todavía la esposa. Estimada hermana, ¿usted cree que esa coquetería con la que muchas veces habla con el sexo opuesto y esa frialdad con la que trata a su marido es algo que honra al Señor? Muchas pueden ser melosas afuera, pero con sus esposos son insípidos, son insípidas. Y le voy a leer lo que dice la palabra. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Y mire lo que dice la palabra de Dios: no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. Oiga lo que dice: no se nieguen. Y si lo hacen, tiene que ser por mutuo consentimiento y por un tiempo. La vida íntima, la vida sexual en el matrimonio es importante para no cometer adulterio. Y esto es tan espiritual como lo es la oración. Ahora, mis amados hermanos, también es importante decir que difícilmente nuestras esposas van a acceder a estar en el plano de la intimidad con nosotros cuando nosotros todo el día con ellas hemos sido ásperos y en nuestro trato hemos sido duros. Y ya en la noche usted se pone en calzoncillos en la cama pensando que su esposa va a ceder a sus brazos. Y eso no funciona así. Por eso es que antes
de tocar el cuerpo de su esposa, aprenda a tocar su corazón. Aprenda a tocar su corazón. A veces hay situaciones no resueltas como traumas, abusos, que impiden que la esposa se entregue a su esposo, no porque no quiera hacerlo, pero ahí es donde es importante el tema de la comunicación. Aprender a hablar nuestras diferencias. Por eso dice la Escritura: oiga, no tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, y ese es el punto, de lo contrario, ¿qué dice? Pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Entonces, amados hermanos, ¿qué necesitamos? Cultivar la vida íntima. Y ojo, que cuando hablo de vida íntima no me estoy refiriendo solamente al acto coital. Me estoy refiriendo a las emociones, al alma, al sentimiento, al hecho de que usted como esposo siempre sea un caballero con ella, que siempre vaya a la conquista de ella, que siempre la afirme con palabras como: te ves hermosa, me gustas mucho, eres especial para mí, agradezco a Dios porque eres la madre de mis hijos. Tienes una belleza que en la medida en que el tiempo va pasando te va volviendo más bella y hermosa. Anote, por favor. Pero hay algunos que nada, hermano. ¿Se acuerda cuando antes se moría por tomarle la mano a su esposa? Y hoy, pero hoy hasta nos da pena. Hoy, como ya no es la muchacha, ¿verdad?, que conoció con aquellas medidas, sino que ya se hizo de otras medidas, ya no hay un halago. Pero véase también usted en un espejo, mi amado. Qué bonito es ver a esas parejas que han envejecido juntos. Y yo no sé si usted se ha fijado que cuando se va uno de ellos, al ratito se va el otro, porque se extrañan. Hermanos, si un día su esposo o su esposa partiera de esta tierra, ¿usted cómo enfrentaría esta situación? Usted me dice: ay, gracias a Dios, hermano, estamos mal. Pero por eso es que la Biblia nos dice que no nos neguemos. Hermanos, por eso comencé diciéndole lo que decía Génesis. La única vez que Dios dice que hay algo en su creación perfecta que no estaba bien era cuando el hombre estaba solo. Pero hay otro elemento que es importante para no cometer adulterio, y es que renuncie a las falsas expectativas que le ofrece el pecado del adulterio. Si usted cree que va a tener o hubiese tenido, es que ese es el punto, los hubieras, es que si no me hubiera casado con ella, si no me hubiera casado con él y me hubiera casado con Toñito o con Mariita, la cosa sería distinta. Mientras usted siga alimentando su insatisfacción hacia su esposo o hacia su esposa, déjeme decirle que se encamina al abismo del adulterio. Incluso algunos hasta espiritualizan las cosas y dicen: quizás no era la voluntad de Dios que yo me casara con él o con ella. Y si me hubiese casado con este que estoy chateando en las noches y que no se da cuenta mi esposo o mi esposa, con él era. No, mi estimado, no permita que el enemigo alimente su insatisfacción al punto que lo puede llevar a cometer una locura de tirar por la borda años de vida familiar y matrimonial. Entonces, renunciemos a las falsas expectativas. Y dentro de eso, hermanos,
hay que comenzar a establecer límites. Estimada esposa, tu único y mejor amigo no es tu compañero de trabajo. Tu único y mejor amigo debe de ser tu esposo. Y estimado esposo, tu única y mejor amiga debe de ser tu esposa. En una ocasión yo le mencioné a alguien y le dije: una vez la relación se estabilice, se acabaron las demás relaciones con el sexo opuesto, si quieres cuidar tu matrimonio. Y hay algunos hermanos que se la llevan muy progresistas. Y en una ocasión recuerdo a una persona que me dijo: yo cuando tengo problemas en mi casa, yo lo que hago es ir donde mi amiga, y mi amiga me escucha. El problema es que en esa relación de intimidad con el sexo opuesto terminaron cruzando la línea. Y una ocasión esa persona me escribió, no sé si está aquí mi esposa, pero incluso yo le dije a mi esposa: oí lo que me está diciendo este hombre. Me dijo este hombre llorando después de 20 años de haber cometido su infidelidad. Él me decía: me arrepiento de no haber establecido los límites necesarios con el sexo opuesto. Me arrepiento porque eché a la borda años de matrimonio. Y este hombre me decía, no es de acá de la iglesia, me decía: por favor, pastor, cuando tú tengas la oportunidad de hablar sobre este tema, no me importa que me uses a mí como ejemplo, y dile a la congregación: yo ya crucé la línea, ya tengo tantos años de estar fuera de mi relación matrimonial y sigo llorando en las noches por haber perdido a mi esposa y a mis hijas. El problema es que ya no puedo revertir el tiempo. El problema es que ya no puedo regresar atrás. Y ese es el punto. Que el adulterio se ve como algo atractivo, que nos seduce y que alimenta nuestra falsa expectativa de que aquello es mejor. Pero cuando mordemos el anzuelo como el pez, nos damos cuenta que hemos caído en las garras de nuestro enemigo. Mis amados hermanos, la iglesia misma está enfrentando un espíritu de adulterio dentro de sus matrimonios. Hay muchos que ya cruzaron la línea, otros están ahí jugando con fuego, siguen ocultando mensajes, los borran, siguen teniendo conversaciones en las horas de almuerzo con personas que no deberían, siguen abriendo su corazón a personas que no deben. Usted sigue llevándosela de buena gente, subiendo a mujeres a su vehículo cuando va solo. Y usted piensa: mi esposa no se da cuenta. Y probablemente su esposa esté bien dormida, o su esposo esté bien dormido, como muchos que se están durmiendo ahorita. Pero hay un ojo del que no nos vamos a escapar nunca, y es del Señor, que lo ve todo. Si tenemos que tomar medidas, hermanos, hagámoslo. Es preferible perder una relación de compañerismo, de amistad, lo que sea, si eso al final me va a exponer a mí a un peligro. Y cultivemos siempre una comunicación para que cumplamos la séptima palabra: no cometas adulterio. Y deseo terminar con lo último. El adulterio comienza en el corazón. Jesús dijo: el que ve a una mujer, o pongámoslo en su defecto, a un hombre, para codiciarlo en su corazón, no lo dice el pastor, lo dijo Jesús.
¿qué dice? Ya adulteró con ella. Si usted se permite licencias cuando va manejando, y hay algunos que hasta se les tuerce el cuello, ¿verdad? Si usted es de aquellos que pasan sus redes, qué bonita está la fulanita, qué bonito el menganito, y usted dice, no, yo no estoy teniendo nada con ella. Jesús dijo, ya adulteró con ella. Lo que significa que delante de Dios no podemos atenuar las maldades de nuestro corazón. Antes de fallarle a su esposa o a su esposo, usted está fallando al Señor. Y al final usted puede decir, es que hermano, usted no me entiende, yo soy casado con una bruja. Hermano, es que usted no me entiende, besé a un príncipe y se convirtió en sapo. Al revés pasó. Tú podrás mencionar lo que tú quieras, pero si cruzas la línea, vas a tener que verte de cara a cara con el Señor, porque la Biblia dice, no lo digo yo, que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero hacer una invitación rápidamente. Si hay alguna persona acá que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, para que en el lugar donde está se pueda poner en pie, queremos orar por usted. Si hay alguien en este momento que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Venga. Dios le bendiga a la hermana que viene aquí en medio. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Venga. Es importante obedecer a Dios, ser fiel a Él, y eso incluye ser fiel a nuestro esposo, a nuestra esposa. Usted puede decir, yo nunca me he metido con nadie, pero a lo mejor usted tiene conversaciones indecentes con personas del sexo opuesto. O a lo mejor usted dice, yo nunca le he fallado a mi esposa, pero a lo mejor está consumiendo pornografía, y eso es adulterio. Usted dice, yo nunca le he fallado a mi esposa, pero a lo mejor está abriendo demasiado su corazón a una mujer con la que se comienza a conectar emocionalmente y se está desconectando de la mujer con la que Dios lo unió. No lo sé, pero es tiempo de volver al Señor. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o quiera reconciliarse como lo ha hecho esta mujer? ¿Hay alguien más? Venga. No se trata de que aquí lo vamos a juzgar, nadie le va a juzgar. Aquí el único juez es el Señor y Él quiere otorgar su perdón. Pero cuán importante es que seamos sensibles a su palabra. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con Él? Venga. Se necesita de mucha sabiduría para construir el matrimonio, y esa solamente Dios la da. Vamos a orar por esta vida, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú envías tu palabra a tiempo. Quiero pedirte que tú perdones esta vida, lávala en tu sangre, límpiala, Señor, de toda maldad, y que a partir de este momento
comience una nueva etapa en su vida. Quiero pedirte, Señor, que tú la bendigas con tu perdón. Dale esa vida nueva. Así en oración, hermanos, quiero pedirle a todos los que están casados se pongan de pie. Si usted tiene a su esposa a su lado, póngase de pie. Quiero orar por usted, por su matrimonio. Si la tiene ahí de su lado, abrácela. Y vamos a orar para que el Señor bendiga nuestros matrimonios, porque todos, hermanos, estamos expuestos a fallarle a Dios y a fallarle a nuestra esposa, a nuestro esposo. Padre que estás en los cielos, pongo en tus manos estos matrimonios que están en este lugar. Sabemos que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devora. Sabemos que la iglesia se puede sentir amenazada por este pecado del adulterio. Yo te pido que bendigas estos matrimonios. Bendice los matrimonios de esta iglesia. Únelos en un amor sincero. Señor amado, que no se desconecten emocionalmente, que cultiven una vida íntima, saludable, que tengan una comunicación saludable. Te pido que renuncien a las falsas expectativas de pensar que con otra persona estarían mejor. Bendice a los esposos para que podamos amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ayuda a las esposas a ser mansas y humildes para que se sujeten a sus esposos en amor. Ayúdanos, Padre, a vivir en las demandas de tu evangelio. Cuida estos matrimonios, que su relación se acabe hasta que la muerte los separe. Y aquellos que están pasando problemas en sus matrimonios, trae sanidad, Señor. Aquellos que están pasando dificultades en su matrimonio, trae la sabiduría. Pon personas sabias para que intervengan. Te pido a aquellos que quizás se han distanciado de sus esposas, de sus esposos, únelos, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, amados. Así como estamos, hermanos, sentados, vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre, de lo mucho que tú nos das, te devolvemos. Señor, no